llama transmesina. Y esta proteína G activada activa una enzima que se llama fosfodiesterasa. Por supuesto, esta está acoplada, se supone, una proteína aquí, la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa o cualquier otra proteína, esto le sirve porque ese es el modelo de proteína GI. ¿Se acuerdan que hablamos de la proteína GI? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Convierte el GMP cíclico en 5' GMP. Lo convierte. Con lo cual, ¿no es cierto? Con lo cual, esto está disminuyendo los niveles de ¿qué? De este segundo mensajero que se llama el GMP cíclico. Y se cierran, ahora sí recién se cierran los conductos de sodio. Si tú cierras los canales de sodio, entonces ¿qué pasa? Cuando uno cierra los canales, le hemos dicho en la primera clase dijimos que siempre los canales de sodio estaban abiertos, no en el reposo. Pero si tú cierras los canales de sodio, aún en el reposo, imagínate cómo se ve en la actividad. Pero cuando tú cierras los canales de sodio, entonces ¿qué pasa? Se disminuyen las cargas positivas. ¿Qué hace la proteína GI la mayor parte de veces? Por una parte, parecido, pero no es así. Muy bien, tu raciocinio es perfecto. Lo que hace es cerrar los canales de sodio, que normalmente el sodio está ingresando, por lo cual disminuye las cargas positivas, pero por si fuera poco, se abren unos canales que dijimos en la primera clase que se llamaban los conductos pasivos de potasio, que normalmente están abiertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Se abren más los conductos de potasio. Cierre de canales de sodio y mayor apertura de conductos de potasio. ¿Qué pasa con el? ¿Qué pasa? Se hiperpolariza. Es increíble, ¿no? ¿Cómo funciona? Efectivamente, entonces, el producto de todo esto viene ¿qué? La hiperpolarización del bastón. Hiperpolarización del bastón. ¿No? ¿Por qué? Por la acción de un rayo luminoso, la luz. Por la luz, ¿no? El bastón se hiperpolariza. Sí, pero ¿y esta información? Es muy interesante, pero en fin, ya ustedes luego les daré ¿qué pasa? Luego les daré la diapositiva, pero claro, no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, pero hay una red sináptica. Bien, una vez que el bastón se ha hiperpolarizado, hay una red sináptica tremenda. ¿Y cuál es esta red sináptica? Acá esta información, toda esta información son potenciales de tipo hiperpolarizante que se forman. ¿Ya? Esta información es cogida por unas neuronas que se llaman las neuronas horizontales, son codificadoras horizontales. ¿Qué hacen las neuronas horizontales? Las neuronas horizontales suman estos potenciales que están enviando los bastones. Miles de bastones. Entonces, ¿qué hace esta neurona horizontal? Este potencial de hiperpolarización lo convierte en un potencial mayor. La neurona horizontal forma potenciales hiperpolarizantes. Esto es una red sináptica, es una cascada
sináptica. Luego esta información, así estos potenciales, de nuevo son enviados y son vueltos a codificar por otro grupo de neuronas. ¿Cómo se llaman esas neuronas? Las neuronas bipolares. ¿Acá? Entonces esta información pasa a las neuronas bipolares. Entonces, pero ¿cuál es la gracia de estas neuronas? Yo les dije la vez pasada que los neurofisiólogos se habían quedado impresionados. Lo que tienen que preguntar es ¿qué neurotransmisor no produce todas las neuronas de la retina? Producen de todo, es increíble. Mientras neuronas de la corteza cerebral pueden producir 1 o 2 neurotransmisores, máximo 3, estas producen en el número más de 10 neurotransmisores. Todos los neurotransmisores, pregúntenme qué producen las neuronas, ¿no? Las neuronas horizontales y las neuronas bipolares. Acetilcolina, serotonina, polipéptido intestinal vasoactivo, que generalmente también actúa de 2 maneras, pero la mayor parte de veces el polipéptido más bien es inhibitorio, la mayor parte de veces. Adrenalina, noradrenalina, excepto un neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina es solamente producida por otro grupo de neuronas que se llaman las neuronas amacrinas. Entonces, esta información de las neuronas bipolares, ya digo, las neuronas bipolares están cargadas de muchos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Entonces, las neuronas bipolares pueden producir potenciales tanto excitatorios, ¿ok?, como potenciales de tipo inhibitorios. Mientras esta información pasa de la neurona bipolar, aquí hemos dicho, a las neuronas amacrinas. Neuronas amacrinas. Estas son las únicas, las amacrinas son las únicas que producen acetilcolina. ¿Qué hacen las amacrinas? ¿Qué hacen las amacrinas de esta información? Miren, que comenzó como un potencial de tipo negativo, estas amacrinas vuelven a utilizar todos sus neurotransmisores y convierten toda esta información solo en potenciales despolarizantes. ¿Okay? En potenciales despolarizantes, las neuronas amacrinas. Y esta información es pasada a las neuronas ganglionares. Sí, pero las neuronas ganglionares forman el nervio óptico. Las neuronas ganglionares solamente forman, las neuronas ganglionares igual que las amacrinas, solo forman potenciales de tipo despolarizante. Es increíble. Y esta información pasa al nervio óptico, o sea, por el nervio óptico está viajando un potencial excitatorio de tipo despolarizante. Y esto es lo que está llegando a la corteza cerebral. Increíble todo este proceso que han hecho las neuronas, ¿no? Cómo desde que se formó, ¿no?, el primer potencial, cómo de negativo finalmente se convierte todo lo que son capaces de hacer las neuronas, ¿no? Cómo cambian la información de inhibitoria a excitatoria, ¿no? ¿No es cierto? Todo ese proceso. Los autores le han llamado a esto los potenciales propagados. Así le llaman, lo van a encontrar en la literatura, potenciales propagados, ¿no? Cómo se van propagando y cómo cambian de inhibitorios a excitatorios. En la corteza se interpreta lo que uno está viendo, ¿no? En la corteza se interpreta fundamentalmente, se clarifica la información que está llegando a la corteza occipital. Estamos hablando de áreas 17 de Roma, son los labios de la cisura calcarina, ¿no? Es importante saberse la vía óptica. Hay una diapositiva que les traje, pues, donde está la vía óptica. Y es importante saber, pues, que vamos a suponer que si a la emergencia va a llegar un paciente, ¿no? Pena, se ve tanta violencia, ahora justo ayer veía en la televisión
le había caído un balazo a una, es una pena caramba, ¿no? Justo vi a una señora en el globo ocular. ¿No? Entonces, obviamente, esta mujercita no va a ver, ¿no? Hay una lesión del nervio óptico. ¿De qué lado? Del lado derecho. Por lógica, ¿de dónde va a ser la ceguera? No, pues si te cae un balazo en el ojo derecho, es el mismo ojo, es el nervio. El nervio es interesante, por eso decía, ¿no? El nervio óptico, si se lesiona tu nervio periférico, es el mismo ojo el cual no va a ver, ¿no? Tienes una lesión del nervio óptico derecho, no vas a ver con el ojo derecho, ¿ya? Esa es la vía óptica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la vía óptica? Ahí están los medios, por eso la información, ya nos encargamos de ¿no? De la despolarización, la hiperpolarización, ya pues, pero la información va a viajar por tus nervios y de ahí se va la corteza, ¿no es cierto? De ahí se va la corteza al área 17. Cuando tienes la lesión en un ojo, es un nervio periférico. Cuando la lesión es en un nervio periférico, es del mismo lado de la lesión. ¿No es cierto? Es del mismo lado. Viene un paciente, también lo vamos a ver en práctica, viene un paciente que te dice, llega a la emergencia. Me duele, doctora, pero me duele toda esta parte, me duele toda esta parte y el dolor se me va a la pierna derecha. Y tú vienes y le haces el reflejo y resulta que no tiene el reflejo patelar derecho. ¿Dónde está la lesión? Lo más probable es que esté en la raíz L4, porque es la raíz L4 la que inerva el músculo cuádriceps derecho, ¿no? Entonces, ¿dónde está la lesión? En la raíz L4 derecha, ¿ok? Es el mismo lado de la lesión. Hay otra aplicación que lo van a ver a lo mejor, yo lo he visto muchas veces, los tumores de hipófisis. Son frecuentes. El tumor comienza a crecer, hace crecer a la hipófisis y comprime el quiasma óptico. Y cuando comprime el quiasma óptico, exactamente, ahí lo está diciendo, el tipo de lesión es diferente, ¿no? Porque está comprimiendo el quiasma óptico, ¿no? Y esas fibras del quiasma óptico, esas justamente son las fibras que se cruzan y lo que tienes es lo que se llama una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué significa hemianopsia heterónima bitemporal? O sea, están alterados sus campos temporales, el paciente tiene una visión tubular, la famosa en un tumor de quiasma. ¿Puedes repetir? Hemianopsia. Sí, acá lo ves, tumor de hipófisis. Un tumor de hipófisis produce una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué significa esto? Eso, ambos campos son los campos temporales. O sea, yo no veo, los campos temporales son los que están hacia afuera. La visión es tubular. En sencillo, tienes una visión tubular. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Esa es la lesión de Margarito. Margarito era un gigante, yo no sé si ustedes sí lo conocieron, un gigante que tenía un tumor de hipófisis, un tumor que producía, ¿no? Un tumor de las células acidófilas de la hipófisis que produce una hormona de crecimiento. Por lo tanto, Margarito, esto le dio desde pequeño, Margarito era un gigante. Todavía creo que vive en la selva.
Margarito, yo creo que fue muy bendecido. Fue todo un espectáculo hace muchos años, Margarito. ¿Qué pasaba con Margarito? Llegó con sus lentes. ¿Por qué llegó? Margarito tenía una visión tubular. ¿Qué significa visión tubular? A ver, todos háganse así. Solamente, Margarito ve, si tú te tapas así, solamente ves adelante, pues no ves los lados, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo una visión completa, o sea, yo estoy mirando de frente, pero ¿qué pasa? También veo a tu compañero que está acá y también veo a tu compañero. Pero si yo hago esto, tengo una visión tubular, ya no veo acá ni veo allá. Eso es lo que pasaba con Margarito, una visión tubular. ¿Qué problema con Margarito? ¿No? Porque Margarito era un... ¿Qué significa que tengas una visión tubular? Significa que no ves quién está a tu lado y tú le puedes dar un aplastón. Te pisas, vas pisando a la gente, ¿no? Porque no ves, pues. Qué peligroso estar al lado de Margarito, ¿no? Entonces, pero bueno, y les cuento, Margarito fue tratado por un colega. Margarito vino para operarse, porque había que operar ese tumor. Pero cuando la televisión lo vio, cuando la gente dijeron, uy, este va a ser un espectáculo, y Margarito hasta se fue a trabajar a la televisión, ¿no? Ustedes todavía estaban muy jóvenes, ha trabajado varios años y Margarito se descuidó de su tumor. Él vino a operarse, pero como comenzó a ganar tal cantidad de plata, entonces se olvidó y luego se acuerda, después como de 3 o 4 años, y se va a hacer una tomografía. En aquella época había la tomografía, todavía no había llegado la resonancia, y entonces se va a hacer una tomografía de control y se ve que el tumor se había reducido tremendamente de tamaño. ¡Qué felicidad! ¿Qué había pasado con Margarito? Había pasado que se había atrofiado la arteria que irrigaba el tumor. Eso dicen que ocurre en el 5% de los casos. Qué bendición, ¿no? Le había dado una trombosis a la arteria. Si le da una trombosis a la arteria, ¿va a irrigar al tumor? Lo dejó sin irrigación. Y entonces el tumor comenzó a involucionar. Nunca se operó. Y luego regresó a su tierra. O sea, por eso digo una bendición. Eso casi nunca ocurre, pero en él ocurrió. Bueno, eso es una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿ok? ¿Ya? Bien. Basados en estos estudios, hay unos exámenes que no existían en Perú. Ahora en Perú resulta que estamos bien avanzados, porque con este asunto de la globalización y con el internet estamos enterados de todo y llegaron muchas máquinas. Perú está en crecimiento económico, díganse lo que se diga. A pesar de que nosotros hemos visto tantas cosas con las que pasó Perú, pero ya llegaron máquinas muy sofisticadas. Llegó la resonancia magnética funcional, ha llegado la tomografía computarizada con emisión de positrones, que se hacen estudios neurofisiológicos, y llegó un examen que se llama potenciales evocados visuales. Una máquina especial, son máquinas sumamente especiales, y es muy fácil poder ahora hacer este examen, porque pones un televisor a la gente adulta y el televisor se comienza a mover, y ¿qué haces? Pones 2 electrodos acá en la zona occipital, de la parte occipital, ¿no es cierto? Pones acá, pegas 2 electrodos, y entonces en cuanto tú comienzas a ver esa imagen, se forma una onda. Se llama la onda P100, ¿no? Entonces, en los potenciales evocados visuales, lo que estudias es la onda P100, ¿no? Esta P100, ¿por qué se le llama P100? Porque normalmente es otro potencial muy interesante. Muchas veces es así un poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama P100? Si esta es la máquina
más o menos tú tomas la latencia, hasta acá deben ser 100 milisegundos aproximadamente. 100 milisegundos, a eso se llama la latencia, ¿no? La latencia es el tiempo que demora hasta el pico de este potencial de la onda PC. No debe ser más de 112 milisegundos. Se le llama P100 porque el promedio es 100 milisegundos. Eso que determina lesiones de los nervios ópticos. En la diapositiva hay pues un paciente que tiene una neuritis óptica en que se ha desmielizado por completo, ¿no?, el nervio óptico. Entonces resulta que la onda P100 ya no es una onda P100, sino que la onda se alarga totalmente y es una onda patológica en un ojo y aparece acá, pues, ¿no? ¿Ok? Hay mucha diferencia. Entonces P resulta que ya no tiene 100 milisegundos, sino tiene 180 o 190. Eso es patológico. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Y cuál es el problema? El problema es que con una neuritis óptica el paciente se queda ciego si tú no le das tratamiento. Si queda ciego, tienes que hacer el diagnóstico cuanto antes. Y si tú haces el diagnóstico con este examen, tienes que dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente la neuritis óptica es una enfermedad autoinmune. Aparecen anticuerpos contra la mielina del nervio óptico. Entonces, ¿qué hace? Le da corticoides y el asunto cede, ¿no? El paciente mejora y el paciente recupera la visión. Pero si tú no lo tratas, ni sabes lo que tiene, se queda ciego, ¿no? Bien, esa sería la aplicación para lo que es la vía óptica, para lo que es todo lo que es la visión, ¿no? Bien, normalmente, acá siempre digo un concepto que me parece fabuloso. ¿Y cuál es el concepto? De que lamentablemente, bueno, pues digo lamentablemente porque cuando uno analiza toda la situación, lamentablemente el ser humano desde que nace ya está envejeciendo. Acuérdate de la apoptosis. Ya está envejeciendo y esto se ve claramente. También hay una diapositiva que muestra el envejecimiento del cristalino, lamentablemente. A partir de los 15 años ya se ve claramente cómo el cristalino va envejeciendo y va perdiendo esa capacidad de acomodación. ¿Qué significa acomodación del cristalino? Significa que eso lo hacen ustedes la mayor parte de veces cuando van a leer un libro, lo hacen a corta distancia, de manera normal. Ustedes todavía están jóvenes. A partir de los 40 años, inexorablemente, ¿por qué leen de cerca? Porque el cristalino tiene la capacidad de aumentar su diámetro antero-posterior. Eso en condiciones normales. A partir de los 15 años, según este gráfico que está en la diapositiva, se comienza a perder esa capacidad, pero ustedes no se dan cuenta, porque el músculo todavía, ¿no?, que va al cristalino, ¿no?, todavía tiene esa capacidad de contraerse. A partir de los 40 años ya no, inexorablemente todo el mundo tiene que usar lentes. Eso se llama envejecimiento del cristalino, la pérdida de la acomodación del cristalino, que resulta en un término que se llama presbicia. La presbicia es la pérdida de la acomodación del cristalino con la consecuencia pérdida para ver de cerca. Por eso es que yo no sé si ustedes tienen su papá que tiene sobre 40 o su mamá sobre 40 años, ya muchas veces al inicio, ¿no?, al inicio, cuando estamos leyendo un periódico, las mamás, que sobre todo las mujeres, no quieren usar lentes, ¿no?, hasta el final. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan, como ya no pueden ver de cerca, comienzan a estirar, ¿no? Y para leer un periódico, ustedes ven los ancianitos, van estirando el brazo y estirando hasta que ya no pueden más, porque ya no da el brazo, ahí recién van a comprar lentes. Sí. Eso se llama presbicia. Y siempre digo, la diferencia entre ustedes y yo, somos médicos, ¿no? Ustedes van a ser médicos, la diferencia entre ustedes y yo es el grado de envejecimiento.
Qué bonito término, ¿no? O sea que ustedes tienen menor grado de envejecimiento, pero ya están envejecidos ya. Menor grado que yo. Así que el asunto de, ¿no? Hay que pensar bien antes de, ¿no? De hablar de envejecimiento. ¿Preguntas al respecto acá? ¿Ninguna? Pasamos a audición. Este es el órgano del sentido, estas son las sensaciones, es cómo se despolariza la vía óptica, cómo llega. Sobre el tema de la carnosidad, yo tengo 23 años y ya tengo carnosidad. Ya, eso sí está bien que lo preguntes. Eso, vamos a ver, vas a ser médico y entonces eso se llama terigio, no se llama carnosidad. Vamos a ver. ¿Ya? Bueno, la gente dice eso, ¿no? Mira, terigio. Sí, con propiedad. El médico tiene que hablar con propiedad. Terigio. Eso es muy fácil, se retira fácilmente con una operación sencilla. Dime, ¿qué vas a preguntar sobre eso? ¿Algo más? No sé eso. ¿Qué quieres preguntar? No, es sobre que supuestamente yo tengo una tía que más o menos ya está presente y de ella su capacidad, sí, bueno, está representado todo, pero bueno, perdón, el terigio. Yo le pregunté si podía parar y me dijo que no, porque tengo que esperar que invada más la visión para que no pueda. No, eso depende del gusto, pues, de los oftalmólogos. Claro, pues, ¿no? Si bueno, que te quedes un poco más. Si al oftalmólogo le gusta eso y quiere operar algo grande, bueno, pues, ¿no? Hay oftalmólogos que dicen, no, se te molesta, te gusta, pues lo sacas y punto. Es una técnica bastante sencilla. ¿Ya? Sí, ahora eso, pues, antes era más difícil, ahora no. Ahora hay técnicas bien sencillas para operar. Y tiene un procedimiento, y para que no te vuelva a crecer, incluso le echan un anticrecimiento, le podemos dar así es. Pero no es nada del otro mundo. ¿Ok? Bien. En la audición, ustedes ya ¿cuál es el asunto de la audición? Seguro que todo el mundo ya sabe, creo que hasta desde la secundaria les han enseñado a ustedes, ¿no? Los tres vocecillos, el martillo y un estribo, esto lo saben desde la secundaria. ¿Qué tienen que aprender acá? A lo mejor que hay dos tipos de conducción. La conducción, dos tipos, dos formas que contribuyen a la audición. Uno que es digamos, la audición tipo con la participación de los conductos, la conducción aérea le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque está pues aérea, ¿por qué? Porque necesitan de conducto, ¿no? Y cuando alguien te va a hablar, incluso alguien te va a contar un secreto, ¿qué haces tú? Pones así, ¿no? Tu oreja, ¿no? ¿Para qué pones así? Oye, te voy a contar un secreto, ¿no? Dime, ¿por qué haces esto? El pabellón auricular es como un receptor, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para conducir. La voz está constituida de ondas de tipo metálicas, ¿no? Y que tienen que ingresar a tu conducto auditivo. ¿Para qué? Para mover a la cadena de huesecillos, ¿cierto? Y esta a su vez, ¿no? Esta cadena de huesecillos entra en comunicación con una ventana que se llama ¿cómo se llama? La ventana oval. Es como, entonces, cada sonido hace que se mueva tu huesecillo y entonces, ¿qué pasa? Los huesecillos al final lanzan como una piedrita sobre un lago, ¿no? Porque ese es el golpe, ¿no? Del estribo, ¿no? El golpe. Entonces, sí, pero ¿sobre quién? Sobre el caracol. El caracol es una estructura que si tú la alargas, la estiras, porque está enrolladito, tú estiras el caracol en aproximadamente unos 3 centímetros. Es enorme para hacer
una estructura tan pequeña, ¿no? Sí, pero si tú haces un corte de caracol, un corte transversal, ¿qué cosa encuentras? Puro líquido, ¿no es cierto? Tiene 3 compartimentos, ¿no? 3 o escalas también, ¿no? La escala vestibular, la escala media, la escala timpánica, ¿no es cierto? Es puro líquido el caracol. ¿Por qué es puro líquido? ¿Por qué en la escala vestibular y en la timpánica existe perilinfa y por qué en la media existe endolinfa? Esta es la más importante, ¿no? Porque la endolinfa está bañando aquí a los receptores de la audición. ¿Cuáles son los receptores de la audición? Se llaman células ciliadas porque tienen cilios. Son células ciliadas y están llenas de cilios, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el detalle acá? Que la endolinfa tiene un componente diferente a la perilinfa. Se dice que la perilinfa es un ultrafiltrado del plasma, pero la endolinfa ya no. No es un ultrafiltrado porque la endolinfa está producida por un epitelio fundamentalmente que se conoce por el nombre de estría vascular. Y esta estría vascular le añade mucho potasio a la endolinfa. La endolinfa, si tú analizas la composición química, es puro potasio. Y esto está dañando a las células ciliadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú, cuando viene la onda sonora, mueve toda la cadena del huesecillo y entonces, ¿no? Es como que si tú tiraras a todo este sistema acuático de endolinfa y perilinfa, ¿no? Una piedrita y entonces se forman unas ondas y estas ondas en el sistema acuático, ¿qué hacen? ¿Para qué se forman? Para desviar a las células ciliadas, desvían los cilios, ¿no? Es como si tienes una célula ciliada, podríamos decir, si esta es una célula ciliada, ¿no? Y acá está lleno de cilios, ¿no? ¿Qué pasa si la endolinfa, que es rica en potasio, ¿qué pasa? Cada vez que tú tiras una piedrita, los cilios se van para allá. Mecánicamente se aperturan unos canales. Estos cilios, al irse para un lado, abren a todos los canales. ¿Qué canales serán? Muy buena, me gusta la respuesta, pero no es la correcta. Está bien que, porque hasta ahora creyeron que en el sodio sí fue, pero este alrededor no tiene sodio. Entonces, ¿qué canales se tienen que abrir? Potasio. La despolarización de las células ciliadas de la audición se realiza porque se abren los canales de potasio. No hay otro, no hay sodio, no pueden ser los de sodio. Entonces, es la primera vez que ven la despolarización causada por la apertura de los canales de potasio, ¿no? La despolarización se produce pues porque, repito, ¿no? Esta onda, los libros le llaman las ondas viajeras, ¿no? Porque, repito, es como una piedrita que tiras ahí y todo, ¿no? Cae sobre todo este líquido y el líquido manda a abrir los canales de potasio. Y la repolarización, ¿por qué se produce? Porque una vez que los cilios van para allá, regresan a su posición original, cierran los canales de potasio. Igual, una vez que se produce la despolarización, este potencial despolarizante va a viajar por el nervio auditivo, ¿no es cierto? Viaja por el nervio auditivo y llega a la corteza auditiva, circunvoluciones 41 y 42 de Hessel, ¿no? Cuando uno ve la vía auditiva en una gráfica, en una diapositiva, la primera vez que uno la ve parece toda engorrosa. Hay gente que obviamente nunca le va a gustar la neurofisiología, pero hay apasionados
de la neurofisiología. Y un equipo de apasionados inventó un estudio que se llama los potenciales evocados auditivos. Ha sido una maravilla este invento, los potenciales evocados auditivos. ¿Por qué? ¿En qué consisten los potenciales evocados auditivos? Le ponen ustedes un par de audífonos a un ser humano y le dan ruiditos, clic, 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 ¿ok? De diferente intensidad a un paciente. Y por supuesto le colocan un electrodo para recibir la información. ¿Y qué pasa en la corteza cuando tú das ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la corteza cuando tú estás escuchando mi clase? ¿Cómo yo sé? Le pongo un electrodo en la circunvolución travesa de Hershey. ¿Cuál es? Aquí, detrás de la oreja, ¿cómo se llama esto? La mastoide, ¿no? Aquí pego un electrodo. Mastoide derecha, lóbulo temporal derecho, y mastoides izquierdo, lóbulo temporal izquierdo. Y veo en la pantalla, porque ahora todas son computadoras, ¿no? Eso fue descubierto por unos genios. Pero qué importante fue ese descubrimiento. ¿Qué descubrieron ellos? Ellos siguieron toda la vía auditiva. ¿Y cuál es la vía auditiva? ¿Quién me dice cuál es la vía auditiva? Es difícil, ¿no? Nervio auditivo. ¿A dónde va el nervio auditivo? ¿A dónde van las fibras del octavo par? ¿A dónde entran? ¿Perdón? El nervio se inicia exactamente. ¿A dónde se inicia exactamente? ¿A nivel de qué? ¿Dónde se inicia el nervio? El nervio tiene que captar la despolarización del receptor. Obviamente se está iniciando a nivel del órgano de Corte, donde ahí están pues, las células ciliadas, y ahí sigue una ruta. El nervio auditivo ingresa a la altura de la protuberancia. ¿Se acuerdan de los nervios auditivos? No estaban en el surco mulo protuberancial a un costadito, ahí está ingresando. Y a nivel de la protuberancia se sinapsis con unos núcleos. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Núcleos cocleares. ¿Te acuerdas de los núcleos coclear dorsal, el núcleo coclear ventral? ¿Y luego qué pasa? Una vez que entra la vía ahí, se difusa. ¿Cómo se llamaba esa difusación? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le llamaban? El cuerpo trapezoide. Una vez que se difusaba la vía, se iba para el otro lado y luego ascendía por un lemnisco. ¿Cómo se llama ese lemnisco? Lemnisco lateral. Y subía por todo el tronco encefálico hasta que hacía sinapsis, ¿no? ¿A qué altura? Tubérculo cuadrigémino posterior. ¿Y del tubérculo cuadrigémino posterior a dónde se iba? A cada móvil. Cuerpo geniculado interno. Y de ahí se armaban las radiaciones auditivas que se iban a las circunvoluciones, las redes auditivas. Obviamente, es difícil recordar, obviamente, pues yo tengo tantos años en el asunto, que la vida me la sé de memoria, ¿no? Pero todo esto que está, por eso, yo me la sé de memoria, pero esa no es la gracia. No importa, pues, que no vamos a llorar porque no tenemos la diapositiva, ¿no? Pero ahí estaban en la diapositiva, pues. Esto que yo no tengo acá, había gente, neurofisiólogos, que adoraban esta vía. A mí en lo personal nunca me ha gustado, pero tuve que revisarla. Estos crearon unos potenciales que se llamaban los potenciales evocados auditivos. ¡Qué maravilla! Ellos inventaron los potenciales evocados auditivos. Y los potenciales, repito, les pones acá unos ruiditos
¿Y qué se grafica? ¿Qué se ve en la pantalla? ¿Qué se ve en la pantalla? ¿Qué se ve en el monitor? Una serie de ondas, ¿no? Se ve, por ejemplo, ¿no? Lo que ves es esto, y le dieron el nombre de onda 1, luego aparece otra onda que es la onda 2, ¿no? Luego la 3 y la 4, y finalmente la onda 5. 3, 4 y 5. Aparece, eso se ve y se grafica. Entonces, esto se llama el estudio de los potenciales invocados auditivos. ¿Qué significa la onda 1? El nervio auditivo. ¿Qué significa la onda 2? Núcleos cocleares. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa la onda 3? La sinapsis con los cuerpos olivares inferiores. ¿Qué significa la onda 4? El menisco lateral. ¿Y qué significa la onda 5? Tubérculo cuadrigémino posterior. O sea, esto fue una cosa increíble. Este invento fue tremendo. ¿Pero por qué fue el invento tremendo? Porque, ¿cómo saber si un niño que tiene 3, 4, 5 o 6 meses escucha? ¿Cómo saber? No puede saberlo porque el niño no habla. Yo recuerdo con mucha pena que llegó una señora, una mujercita que tenía unos 35 años, llegó al hospital, agarradita de la mano con un chico que tenía 18 años. Diciendo la señora, que no hablaba muy bien el castellano, decía, quiero que le hagas este examen. ¿Cuál examen es este? Potenciales invocados auditivos, porque mi hijo no habla. ¿Qué era? Sordomudo. Esto estoy hablando hace 10 años. Del Perú profundo. Un muchacho, un hombre, 18 años, buen mozo, pero que no hablaba. ¿Y por qué no hablaba? Le hicimos los potenciales invocados porque no escuchaba nada. Una pena. Este examen se debe hacer a los niños y sobre todo a los 6 meses ya se puede hacer esto a los niños, porque si el niño no escucha, no van a aparecer estos potenciales. ¿Ok? El niño no habla, pero ya ustedes saben que el niño no está escuchando. Y ahora hay mucho avance. ¿Qué le van a poner? Ahora se llaman implantes cocleares. Hay un avance en este sentido y el niño va a escuchar con el implante coclear y el niño va a poder hablar normalmente. ¿Ok? Normalmente. Entonces ya no se puede, ya no estamos en la época pues de la sordomudez. No estamos en esa época. ¿Ok? Esta es la aplicación clínica de los potenciales evocados auditivos. ¿Hay cuánta gente que luego viene y dice, porque quieren ser gananciosos en la seguridad social? Doctora, no escucho, he perdido la audición por este oído. ¿Así la has perdido? Sí, no puedo trabajar. Ya no quiere trabajar. Ah, no puedes trabajar, allá. Vamos a hacer esta prueba. Le hacemos y las ondas aparecen perfectas. ¿Sí escucha? Así es, ¿sí escucha? O respecto a los potenciales evocados visuales. Recuerdo una paciente que llegó de la mano de la mamá. Y la mujer había sufrido un terrible trauma. ¿Por qué llegó de la mano de la mamá? Porque no veía. Llegó caminando y no veía. Doctora, no veo. Y le pregunto a la mamá, ¿qué ha pasado? No, lo que pasa es que me ha ocurrido una cosa terrible. ¿Qué fue lo que le ha ocurrido? Es que encontró al marido infragante en su casa, en su cama y con la empleada doméstica. A partir de ahí se quedó ciega. Un trauma tremendo, ¿no? ¿Se imaginan? Aparentemente todo estaba bien, eso es un trauma, ¿no? Entonces, sí puede pasar. Sí, es así, eso está escrito en los libros, eso se llama ceguera histérica o ceguera neurótica. Es un trauma severo, es que el trauma te afecta, el trauma afecta, no es que se está haciendo la loca, no,
Y no es que es pura mentirita, no, esta mujer realmente está tan traumada, han ocurrido una cosa tan severa dentro del organismo que eso ya está bien para la gente que no sabe, ¿no? Pero las neuronas se pueden afectar. Es un trauma severo, por supuesto, eso está escrito en los libros. Hay que hacer el tratamiento psicológico de esta persona, esta paciente, porque esto puede ocurrir, ¿no? Y de hecho cualquier impresión, el estrés te afecta tremendamente todo tu organismo, ¿no? Ah, me querías preguntar Sí, algo. un niño menor de 6 meses, ¿cómo podemos evidenciar si tiene alguna disfunción auditiva? Porque es fácil, ya no dice, es fácil, como te digo, le pones los audífonos acá. El audífono. Antes de eso, ¿cómo podemos sospechar? Porque No, se supone que esto. Ay, qué interesante. Es muy interesante, su pregunta es interesante, ¿sabes qué? Fundamentalmente el niño comienza a emitir sus primeros ruidos, sonidos a partir de los 6 meses, no antes. Y el niño habla al año. De tal manera que los 6 meses es ideal, no necesitas hacerlo antes. ¿Te das cuenta? Con que te des cuenta a los 6 meses, de inmediato te ponen, ¿por qué el niño, no, que hable al año, o que hable al año 2 meses, o 3, o 4, o 5, no le hace? Hay niños que demoran un poquito más en hablar, pero generalmente las primeras palabras los seres humanos la hablan al año de edad, ¿ya? Está perfecto. Antes sí pudieras agotar ahí lo único que haces es, el aparatito tiene que ser especial, un aparato grande, como un casco que le pones a un adulto, tiene que ser ideal para un niño, tendrá que ser un casquito, ¿ok? Chiquito, pequeñito. Igual le pones los electrodos, no hay problema, un recién nacido se lo puedes poner y la máquina te va a mostrar, ¿ya? Solamente tienes que acondicionar al tamaño del niño. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Entonces, esto es sumamente importante, este descubrimiento, ¿no? Los ruidos. ¿Afectan los ruidos a los receptores y a los nervios? Claro que sí. Un desastre. Ahora todo el mundo, disculpen la expresión, pero lo que pasa es que estamos rodeados de tanta ignorancia que como si nada, los microbuseros, con una frescura, es que es una frescura, llaman a los pacientes, llegan a un paradero y están, suban. ¿Qué es eso? Eso en la vida, ¿cómo van a estar? Y es un ruido pero que te revienta los oídos. El nervio auditivo se destruye. Los receptores auditivos se destruyen. Eso se llama contaminación por ruido. Eso se llama contaminación por ruido. Y te destruye, además también te altera los nervios. Pero la destrucción es evidente, se destruye. Acá no hay protección, por eso digamos, esa es la ignorancia. Esa gente, a propósito de ignorancia, ahorita acabo de pasar con un tipo que estaba ahí con el taladro y he tenido que taparme así y pasar corriendo. Él no está protegido. No tenía su casco. No, y no tenía sus protectores. Tienes que trabajar con protectores, no es posible. Eso se quedan solos. Son los que están llegando a los 50 años, doctora, no escucho. Le haces el examen totalmente alterado, me escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque se destruyó los receptores auditivos y se pierde el nervio. Eso se llama, muchas veces es una sordera neurosensorial, ¿no? Porque se destruyó el nervio, porque lo destruiste a punta de estos ruidos tan intensos o la música tan tremenda, ¿no? La música tipo rock, desenfrenado, ¿no? Normalmente el ruido que no debería pasar de los 80 decibeles, ¿no? Hay una escala en decibeles, de 40 a 80 decibeles es la conversación normal. Yo estoy aproximadamente en este momento en unos 60 decibeles. La escala va de 0, pero 0 no significa que no haya ruido. Lo que pasa es que los seres humanos no escuchamos. Hay otros animalitos que sí escuchan.
pericotito escucha muy bien cuando un gato llega, ¿no? Y el gato tiene un caminar especial. Bien. Pasamos a gusto y olfato. Doctora, Dime. y bueno, yo he escuchado algo de, por decir, hay melodías, sonidos, músicas que están a una determinada frecuencia, de 432 MHz, que estimulan supuestamente las neuronas de la corteza cerebral para tener pues te relaja, musicoterapia que le llaman. ¿Y qué? La música, perfecto, la puedes escuchar, que toda música relaja. Una música suave te va a relajar. ¿Cómo te relajas frente a toda esta situación tan crítica? Hay algo que te tiene que relajar. La mayor parte de gente se relaja con una música suave, pero no es una música estridente, ¿no? A un volumen bajo. Sí, pues es correcto. La música tiene ese efecto relajante. Pero actúa A nivel de la corteza, obviamente, porque ahí son circuitos corticales, y sobre todo en la corteza límbica, lóbulo temporal, ¿no? Ahí fundamentalmente actúa y te produce una relajación, por supuesto. El cerebro modula todo esto. Claro que sí, es correcto eso. Y es bueno, y es positivo. Escuchar música relajante siempre será bueno para todo el mundo, sobre todo en esto que está sumamente convulsionado. ¿Ya? Bien, algo más. Se quedó explicando sobre la ceguera histérica. Y luego hice una pregunta y ya no entiendo. La ceguera histérica, pues el tratamiento, dije que ceguera histérica ocurre por un trauma aparente, ¿no? Un shock, ahí debe haber, ¿no? Hay un bloqueo de las vías visuales, que luego, pero que tiene que ver pues, con una corteza, ¿no? Tiene que ver con la corteza, ¿no? Aparentemente la mujer se queda ciega. Y no es que esté fingiendo, está ciega, ¿no? Entonces tienen que darle tratamiento psicológico. ¿Se recupera? Claro que sí, se recupera con el tratamiento psicológico. Claro, porque aparentemente no hay nada físico. Se va a recuperar. Doctora, para que sea una ceguera incompleta, ¿se tiene que bloquear una de esas ondas o todas tienen que estar bloqueadas, no hay ningún paso en absoluto? Interesante. Escuchen. Si ustedes no preguntan, ¿por qué he puesto 1, 2, 3, 4, 5? Cada onda, vamos a suponer que tienes una lesión del nervio auditivo. Desaparece esta onda. Vamos a suponer que no hay. Por eso es que esto es una maravilla. Desaparece la onda 1, no tienes. Y poco a poco, si vas lesionando, te das cuenta que te está lesionando algo por un ruido excesivo, esta onda se va desapareciendo, se va haciendo cada vez más pequeña hasta que desaparece. Esto te va diagnosticando la severidad. Las latencias se alargan, demoran en aparecer la onda. ¿Qué tal si tuvieras una lesión de los núcleos cocleares? Esta es la onda que desaparece porque hemos dicho que esta es la de los cocleares. Este gráfico te sirve porque te diagnostica nivel de lesión. O una lesión a nivel del tronco encefálico que está a nivel protuberancial. Esta es la onda. Esta puede desaparecer. ¿Qué hacían los sociólogos? Lo peor que puede haber en un paciente traumatizado y en UCI. ¿Cuál es el problema en UCI? El problema es que un paciente politraumatizado y un edema cerebral tan severo. ¿Cuál es el problema de un edema cerebral? ¿Por qué la gente se asusta? Los médicos se asustan con el edema cerebral. ¿Por qué? Porque te va a comprimir un centro, que es el centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? En el bulbo. Entonces, los sociólogos te piden este examen. En este examen tienes la onda 1, la onda 2 presente, pero ¿cuál es el problema? Todo eso. Desaparece la onda 4 y desaparece la onda 5. Tienes un problema del tronco encefálico. Tener un problema del tronco encefálico es gravísimo. El paciente se muere. Y efectivamente se mueren. Y quieren y te dicen, doctora, quiero saber si hay compromiso del tronco encefálico. Y si tú no tienes estas ondas, hay compromiso del centro encefálico.
Es el tronco encefálico. Esa es la importancia de estas ondas. ¿Ok? Este descubrimiento fue grande, nos ayuda muchísimo. No solamente le ayuda al luciólogo o ayuda a los niños que tienen trastorno de la audición. Disculpa, ¿nos podría dar permiso? Teníamos que ir un ratito a la laboratorio con algunos compañeros. ¿Pueden salir? Sí. Claro que sí. Esperemos regresar. ¿Qué puedo hacer? La vida es así. Bien. Sigamos. Analizamos ya la visión, lo más importante, la audición, gusto y olfato. Y cuanto al gusto, los receptores están sobre la lengua, ¿no? Fundamentalmente, sin embargo, ustedes van a encontrar en su literatura las famosas papilas gustativas, sí, pero las papilas, ustedes han visto unas papilas grandes, ¿cómo se llaman esas que las han visto? Las caliciformes, ¿no? Que están en la parte posterior. Sí, pero papilas gustativas no solamente hay en la lengua, ¿en dónde más hay? En los carrillos, debajo de la lengua, en la faringe, hasta en la laringe hay, hasta en la laringe. Pero la mayor cantidad de los receptores está a nivel de la lengua, ¿no? Esto va a haber una práctica para esto y ustedes van a ver que si nosotros tenemos acá la lengua, se dice que la mayor cantidad de receptores, los receptores son las células gustativas, ¿no? Células gustativas que se encuentran obviamente en las papilas gustativas, ¿no? Células generalmente un poquito alargaditas, ¿no? Y que tienen acá, da la impresión de que tuvieran también una especie de cilio, ¿no? Da la impresión, la famosa célula gustativa. Los receptores mayormente para el dulce se encuentran en la punta, para lo ácido, en el borde de la lengua, ¿no? Acá están las papilas caliciformes y acá en la parte posterior tenemos el sabor amargo y acá generalmente tenemos el sabor salado. Y esa práctica la van a hacer ustedes. En la literatura, o sea, la verdad es que ahora uno se vuelve tan desconfiado. En la literatura hablan del sabor umami, la verdad es que yo digo, según yo, que tengo un gusto exquisito para la comida. Me encanta saborear cada sabor. Cada sabor es diferente. Hay gente que a todo le añade ají. Yo no sé, porque ya el ají le cambia totalmente. Porque el ají ya produce otra, ¿no? La sensación de ají generalmente ya involucra irritación y dolor. Es una mezcla bien extraña, ¿no? Más los sabores, ¿no? Pero en fin. Hay gente que le echa todo ají, yo digo, pero ya le cambió el sabor. Sí, pues, pero a mí me gusta, ¿no? Pero, ¿y no percibes el sabor de cada comida? No. Yo lo único que percibo es el ají, o sea... Bueno, en fin. Hay un sabor que tampoco me gusta para nada. Dicen el famoso umami. La verdad es que yo no sé qué es el sabor umami. Lo único que sé es que se encuentra en el Ajinomoto y el Ajinomoto está en abundantes cantidades en el sillao. Y otra cosa importante es que este famoso Ajinomoto prácticamente es un activador del glutamato y lo que sí sé es que produce dolores de cabeza y desencadena crisis de migraña. Por eso es que yo a todos mis pacientes prohíbo tener sillao en casa. Háganme por favor, tienen que comer adecuadamente, está comiendo muy mal. Y el sillao abunda en los chifas, ¿no? Prohibido comer tipo chifa para los pacientes que sufren de migraña, ¿no? Pero la verdad es que se venden cantidades comerciales y ahora que Perú es una potencia gastronómica, a todo le echan Ajinomoto y a todo le echan sillao. En fin. En lo particular, como digo, yo no consumo, ni tampoco le he encontrado el sabor, o sea,
No entiendo. Para mí los sabores básicos, ¿no? El ácido, la mezcla de ácido con salado, como es en el cevichito, sí es ideal, ¿no? Es un sabor indescriptible, ¿no? Que se está mezclando varias cosas ahí. El estímulo para despolarizar a estos receptores, a estas células del gusto, a estas células gustativas, son diferentes porque cuando uno ingresa una comida en la boca, obviamente tiene diferente sabor. Una cosa es ingresar, ¿no?, una comida salada y otra cosa es ingresar un dulce, ¿no? Los receptores están en comunicación fundamentalmente con dos nervios interesantes. El séptimo par craneal es el que da la inervación para el sentido del gusto. ¿No es cierto? ¿Perdón? Dígame, séptimo par craneal y acá el noveno par craneal. Para el sentido del gusto estamos hablando. Esto es la sensorialidad o el sentido del gusto. Por eso es que cuando una persona tiene una parálisis facial, ¿no?, en un lado, en el lado derecho, doctora, he perdido el sentido del gusto, o sea, la mitad de la lengua no puedo percibir el gusto. Es lógico porque el facial está dando fundamentalmente los sabores más importantes. ¿De qué estamos hablando? Dulce, ácido, salado. Esos son los sabores más populares. Yo pregunto, ¿y a quién le gusta el sabor amargo? Levante la mano. ¿Quién le gusta de acá el sabor amargo? ¿Quién toma el café amargo? Sin dulce, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al resto, que son la mayoría, no les gusta el sabor. La mayoría toma el café con azúcar, ¿no? Y hay gente que no le gusta el azúcar tampoco, ¿no? No le gusta lo dulce para nada, ¿no? Cuestión de gustos. ¿Perdón? ¿El ají es doloroso o...? El ají es irritante, obviamente, te produce una mezcla junto con el sabor, y acabamos de decir, ¿no? Por ejemplo, el rocoto echado en un cevichito, ¿no? ¿Qué hace la gente? Lo mezcla, incluso además, ¿no? ¿Qué hace? Agarras un trocito de pescadito y ¿qué haces? ¿No? Lo adorna con el rocoto, ¿no? Y te lo comes. Ya pues, pero ¿Por qué es tan agradable? hay una mezcla, siempre porque el ser humano es bien complicado, ¿no? Y el ser humano le gusta el dolor. Morbo. El dolor, así es el ser Morbo. humano. Es Es un un morbo del ser espíritu humano. un tanto masoquista, ¿no? Pero hay gente que está tan picante, entonces se lo come. Agua, ¿no? Toman agua y luego nuevamente agarran el picante, ¿no? Y así están en agua, y, o sea, se están quemando y echan un poco de agua para evitar el fuego y luego siguen, ¿no? Cuando ustedes están jóvenes, para ustedes es divertido, pero para un paciente que tiene más de 50 años y hace eso, al día siguiente amanece con un ardor porque está todo inflamado el estómago, se te inflama el estómago. Los peores inflamantes son el ají tipo panca, y luego ese ajicito que le llaman mono. Esos son los más irritantes. El menos irritante es el rocoto, con todo eso, pero aún así es irritante. Entonces, eso es, pero a la gente pues le gusta el dolor, ¿no? Entonces están que sudan y no, hay algunos que lloran, otros que bloquean, pero ahí están con él, ¿no? Bueno, ¿cómo es que cuando uno ingresa un sabor, vamos a suponer que con un bonito saltado que es bien saladito, ¿no? ¿Se imagina? Salado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el saladito? Es un estímulo químico. Cuando uno se introduce un alimento en la boca, ¿qué es lo que de inmediato hay un reflejo? ¿Cuál es el reflejo? La masticación. ¿Para qué la masticación? ¿Para qué? Para mezclar la saliva con los alimentos. Te comes un pancito, comienzas a masticarlo. ¿Para qué? Y haces un bolito en tu boca, ¿no? Mezclas. ¿Para qué? Para formar un verdadero estímulo químico. Vamos a suponer un alimento salado. ¿Qué hace? Ingresa a tu boca, ¿y qué va a hacer? Producto de esa mezcla con la saliva, todo producto salado tiene cloruro de sodio.
es la sal de cocina. Para eso es que las mamás, la sal de cocina es la ideal, todo el mundo le echa, ¿no? Ese sí es un saborcito especial, ¿no? El punto, la sal. ¿Qué hace la sal? Ingresa a tu boca, se desdobla el cloruro de sodio por un lado, el cloro, y por otro lado el sodio. ¿Cómo se despolariza el potencial? ¿Cómo se despolariza? ¿Cómo se produce el potencial en la célula? Simplemente fácil, es lo más fácil. Ingresa el sodio, se abren los canales de sodio, ingresa el sodio dentro del receptor y ahí tiene una despolarización. Así es como se despolariza el receptor. ¿Ok? Fácil, ¿no? Otro mecanismo fácil es el del sabor ácido. ¿Qué tienen los productos ácidos? El ácido clorhídrico, el ácido cítrico, ¿qué tienen? El protón. ¿Qué protón? El hidrógeno, que es un ion positivo, ¿no? ¿Qué hace el protón hidrógeno? O sea, igual, introduces el alimento, igual aparece el protón hidrógeno. ¿Qué hace el protón hidrógeno? ¿Qué hace el protón? El protón se coloca exactamente en el conducto de potasio, bloquea el conducto de potasio. ¿De acuerdo? El conducto de potasio, conductos pasivos de potasio. Si bloquea el conducto pasivo de potasio, ¿qué pasará? Saldrá potasio normalmente que debe salir, no sale. Entonces, ¿qué pasa con el receptor? El receptor se despolariza porque se llena de potasio. Ese es el mecanismo, ¿no? Es el mecanismo para el sabor ácido. Ya para el sabor dulce, ya la cosa cambia un poco porque ya el receptor para el sabor dulce se le ha visto que está acoplado con una proteína G y es la proteína GS. Ya hay otros mecanismos involucrados, ya el mecanismo es un poco más largo cuando está la proteína G, ¿no? Aparece ya el AMP ciclo, el XX. Y para el sabor amargo, el receptor está acoplado con una proteína que es la proteína GQ. Ya también es un poco más complejo porque cuando la proteína GQ está actuando, ya estamos hablando de qué? Estamos hablando de la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana del receptor, ya estamos hablando de qué? Del trifosfato de inositol, ¿no? Fundamentalmente. ¿Ya? Con los años, lamentablemente, vuelvo al mismo concepto, todo se gasta, todo se termina, así es la vida. Y los receptores desaparecen. Yo les dije, los receptores aparecen y desaparecen. Entonces comienzan a desaparecer los receptores para el sentido del salado y para el sentido del gusto sobre todo. Y un ancianito ya perdió gran cantidad de receptores. ¿Qué pasa con los ancianitos que tienen más de 80 años? A la hora del almuerzo hacen un lío a la hora del almuerzo, porque todo el mundo está comiendo normalmente y ellos acusan a la empleada y dicen que no le he echado sal. Esta mujer cocina, esto no tiene sabor, esto no tiene gusto, dice esto no tiene sal, tráiganme el salero. Agarra el salero y dice, un montón de sal, ¿no? Lo cual es dañino, ¿no? Ya, porque ese es echar excesiva sal. Y si el pacientito sufre de presión alta, es gravísimo, porque en presión alta le vas a subir más la presión, adicionando cloruro de sodio. Eso es, ¿qué significa eso? Que ya no necesita una cucharita, si fuera el dulce, dejó y endulzaba con una cucharita, ya de ancianito no le echa una cucharita de dulce, sino le echa 5 cucharaditas o 6 o 7. Eso se llama un umbral aumentado para el sabor dulce o para el sabor salado. Entonces, los ancianos van incrementando su umbral, ¿no? ¿Por qué? Por muerte natural de las células gustativas, los receptores van desapareciendo, ¿no? Y respecto a la olfacción, aquí sí hay verdaderos receptores. Las neuronas son neuronas altamente especializadas, ¿no? Las famosas neuronas de la mucosa, la mucosa pituitaria, ¿no? ¿Se acuerdan de la mucosa famosa? Ahí están los receptores que son verdaderas neuronas, ¿no? Las neuronas olfatorias. Estas neuronas olfatorias se encuentran en y de ahí obviamente, una vez que estas neuronas son despolarizadas, la información viaja por el nervio olfatorio
Ustedes deben haber visto el nervio olfatorio en anatomía. Es un nervio grueso, ¿no? Grande, pero que directamente entra al rinencéfalo, directamente entra en la corteza, ¿no? Pero se ve bien, ¿no? Entonces, ¿por qué se ve tremendo nervio? Es uno de los más gruesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de, una red sináptica con una serie de neuronas que están ahí metidas. Las neuronas mitrales, las neuronas en cesta, las neuronas en penacho, en fin, XX. Pero al final llegas a la corteza olfatoria, después de un breve trayecto, ¿no? Hay muchas sustancias, por ejemplo, las neuronas olfatorias tienen una gran característica que les dije, que es el acostumbramiento y también el enmascaramiento, ¿no? Los franceses estudiaron tremendamente esto. Los franceses son bien avanzados. Había la escuela francesa de neurología. Entonces estudiaron, por eso es que los mejores perfumes son los franceses, ¿no? Un perfume francés te cuesta $1, ¿no? Recuerdo una amiga que una vez se olvidó una chalina al cual le había echado su perfume francés. Se olvidó en mi casa. Y la chalina estaba ahí y aromatizaba toda la sala. Después de un mes, la chalina seguía ahí oliendo. Ese es el verdadero perfume francés. Aquí, en Perú, se echan un perfume que se lo echan mientras lo aplican, está oliendo, salen de la casa, adiós perfume. Ya no, se pasó el perfume, ya no hay nada. Los franceses escuchan y estudiaron mucho esto. ¿Y qué se dieron cuenta? Que en la neurona olfatoria, ¿no? La neurona olfatoria tenía unos puntos a nivel de la membrana, tenía unos receptores acoplados con la proteína GS. Los primeros receptores descubiertos por los franceses, de los perfumes grandes que tenían ellos, estaban acoplados con la proteína GS. Obviamente cuando está involucrada la proteína GS, el mecanismo es incrementar los niveles de AMP cíclico y es el AMP cíclico el que te abre los canales de sodio y se produce el potencial despolarizante. Eso fue lo que descubrieron los franceses. Pero ellos con su industria de perfumes, cada vez inventan nuevos perfumes. Descubrieron en esa invención de perfumes que también habían receptores que estaban acoplados a la proteína GQ. Por lo tanto, se sabe que tanto GS como la proteína GQ, ¿no? Son proteínas que están acopladas a estos receptores que se encuentran en la neurona olfatoria, ¿no? Obviamente también siempre hablando, bueno, pues así es la vida, así como yo digo, así es la vida, el anciano también comienza a perder sus neuronas olfatorias y luego los pobres ancianitos a veces, no estás oliendo tal cosa, no huelo nada, claro, no huele porque ya perdió las neuronas olfatorias, ¿no? Se va perdiendo también este sentido. Eso se llama, ¿no? Hiposmia, ¿no? Hiposmia, hay algunos que llegan hasta la anosmia. Hay enfermedades que van con genéticamente, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienden a perder la olfacción, ¿no? Parte de toda la muerte neuronal también tiene que ver con la muerte neuronal de los receptores olfatorios. Bien, entonces ya vimos los mecanismos de despolarización, de traducción para todos los órganos de los sentidos. Y vamos a hablar algunas palabras de lo que es el sistema nervioso autonómico. Algunas palabras, porque si no, creo que todavía... Unas palabritas. ¿Cómo es que...? Bueno, ya tendré que dejarles las diapositivas, pero es diferente, ¿no? Cuando con las diapositivas uno está más a gusto, pero igual, depende de ustedes que me conversen a mí, ¿ok? Entonces... vamos a hablar del sistema nervioso autonómico, que es tan importante, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Hay un esquema
que se los dejaré o le mandaré a su compañerito por... La próxima vez se lo puedo dejar, la próxima vez es el lunes. El lunes todavía vamos a hacer una teoría, ¿no? Porque así imposible, ¿no? Entonces vamos a dejar, hoy día vamos a hablarlo menos y dejaremos el lunes para la última clase a las 9 de la mañana. Igual estamos terminando el capítulo de neurofisiología, ¿ya? Martes y miércoles la práctica, salud. Y les dejo la semana siguiente. Y les dejo jueves y viernes libre como para que estudien, no solamente, sino lunes y martes y el miércoles de la siguiente semana están dando el examen. ¿Okay? Entonces les dejo bastante tiempo para que estudien. Ha sido bastante la información. ¿Cómo aprendí a estudiar el sistema nervioso autonómico? Y cuando la primera vez que escuché el tema me pareció bien aburrido. Qué feo. Simpático y parasimpático. Y es por eso, por supuesto que eso se hace muchos años, ¿no? Cuando tuve que salvar la vida a pacientes, cuando tuve que dar el antídoto a un paciente que llegaba envenenado y cuando le salvé la vida a esos pacientes, por supuesto con un equipo, no sé qué trabajo en eso. Por fin aprendí la importancia del sistema nervioso autonómico. A partir de ahí le agarré simpatía, porque había salvado muchas vidas leyendo el sistema nervioso autonómico. Seguro que en anatomía o neuroanatomía ya lo vieron, los famosos, el parasimpático craneal y el parasimpático sacro, y el sistema nervioso simpático. Generalmente son opuestos, opuestos en acción. En lo que se refiere al corazón, el sistema nervioso simpático es importantísimo. ¿Por qué? Porque el simpático con dos neurotransmisores, la noradrenalina y la adrenalina, puede salvar la vida a un paciente. ¿Por qué? Porque la adrenalina es sinotrópico positivo, o sea, estamos hablando de qué? De que aumenta, ya lo han hecho, ahorita creo, mañana van a dar uso de ahí para qué, ya lo han hecho, aumenta la fuerza de contracción. A propósito, ¿llegaron a ser digestivo? ¿Están haciendo, creo, o no? Teoría me refiero. Sí, ya. ¿Perdón? Ya acabamos. Ya acabaron. Todavía no tenemos examen, pero ya acabamos el capítulo. Ah, ya acabaron. Ya. Han hecho los sábados. Ah, muy bien. Entonces ya podemos hablar. No, les preguntaba porque hoy día vamos a hablar en parte también de aparato digestivo, porque el parasimpático es importantísimo en lo que es el aparato digestivo, porque el sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina incrementa la motilidad intestinal, incrementa las secreciones, por eso es importantísimo. La neurona autonómica, vamos a poner, ¿no? La neurona autonómica necesita, vamos a suponer que este es el parasimpático. La neurona autonómica se caracteriza porque necesita un ganglio autonómico. No es como la motoneurona alfa, la motoneurona, obviamente la neurona autonómica también está en la médula espinal, no en la parte central de la médula espinal, mientras que alfa está en la parte anterior y se va directamente al músculo, ¿no? Es bien sencilla, se va directamente al músculo, esta no, esta necesita hacer una serie de postas y una de esas postas es precisamente, ¿no? Este ganglio que es el ganglio autonómico, y de acá se va al órgano efector. Vamos a suponer que este es un músculo, pero un músculo liso, ¿eh? Y este músculo liso, por eso me preguntaba si habían hecho, el músculo liso está pues en todo el aparato gastrointestinal, el músculo liso está en donde, en el intestino, produce
el peristaltismo, está en el estómago, igual, está en todas las vísceras, el músculo liso. Esto me estoy refiriendo acá al músculo liso, ¿no? Y no solamente el músculo liso, también el músculo cardíaco, por ejemplo. Si este fuera el músculo liso, ¿no? Este es un... Entonces acá yo tengo un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor? Estamos hablando del parasimpático, acetilcolina. En el ganglio autonómico también tengo el neurotransmisor acetilcolina. Obviamente el parasimpático tiene muchos receptores. ¿Cuáles son los receptores más conocidos? Los muscarínicos de M1, M2, M3, M4, M5. ¿Y en el corazón? ¿Qué receptor muscarínico se encuentra? M2. Y exactamente, y acá el simpático, ¿cuál es la diferencia? Él es una neurona simpática, obviamente, también, aquí hay acetilcolina, y la diferencia es que aquí hay adrenalina o noradrenalina, ¿no? Y vamos a dibujar acá una célula cardíaca. ¿Cuáles son los receptores? Aquí, ¿cuáles son los receptores? Acá, claro, puede ser beta 1, beta 2, beta 3, diferentes. Mientras que acá podría ser, ¿no?, diferentes también, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ser M3, si este es un músculo liso, sobre el músculo liso está el receptor M3, ¿no?, que va a recibir a la acetilcolina. La diferencia es el órgano efector entre el parasimpático y el simpático, es el órgano efector, es el neurotransmisor. Nosotros hablamos entonces de la diferencia de los neurotransmisores está a nivel del órgano efector. Esto es en términos generales lo más importante, el resumen diríamos. Tanto las neuronas simpáticas como parasimpáticas obviamente se encuentran en las astas mediales de la sustancia gris, y de ahí siguen ese curso. Vino un paciente intoxicado con órgano fosforado. Bien, ¿cómo es que aprendí esto? Fácilmente. Vino a la emergencia y es la realidad como vienen, ustedes lo van a ver así. El paciente llegó inconsciente, un chico de 16 años. Desesperado llega a la emergencia, todo el mundo corriendo, la mamá y el papá detrás del niño, 15, 16 años, y el chico en la camilla. ¿Qué es lo que uno ve, lo primero que ve? ¿Cómo está el muchachito? ¿Cómo está? ¿Qué es lo primero que se ve? Lleno de secreciones salivales. Nunca han visto, yo he tenido, con mucha pena he tenido la oportunidad de ver un perrito envenenado, un perrito o un gatito envenenado. ¿Qué pasa con los perritos? Llenos de secreciones. Igualito entra un paciente, saliva por todas partes. ¿Por qué? ¿Qué hace el órgano fosforado? ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción del órgano fosforado? Bloquea a la enzima acetilcolinesterasa. Esa es la acción. Bloquea a la enzima acetilcolinesterasa. Como la bloquea, entonces se produce una sobrecarga colinérgica, o sea, estamos hablando de un exceso de la actividad de la acetilcolina. Eso es el sistema, es un libro de las acciones del sistema nervioso parasimpático. Un paciente intoxicado por órgano fosforado. ¿Por qué abundantes secreciones? ¿Por qué? Porque el parasimpático craneal inerva las glándulas salivales, la submaxilar, la parótida, que tiene una secreción abundantemente acuosa, la sublingual, todas son inervadas por el simpático craneal.
¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando del séptimo par craneal, ojo, séptimo par craneal, noveno par craneal, que están inervando fundamentalmente las glándulas salivales. ¿Cómo estarán las glándulas lacrimales? También, el chico también tiene secreción porque hemos dicho que el parasimpático incrementa las secreciones a todo nivel. Salivales, gastro, intestinal. ¿Qué más hace el parasimpático? El chico viene lleno de secreciones y le digo a la enfermera, ojo, yo estoy en emergencia. ¿Sabe qué? De inmediato sáquele toda la ropa y de inmediato tenemos que poner una vía porque tan pronto ella le va sacando la ropa y yo ya estoy pensando y todo el mundo grita una vía porque el chico se está muriendo, el chico lleno de secreciones y roncando porque la respiración es estridente. ¿Por qué? Porque hay un juego de secreciones, porque las secreciones bronquiales también, el niño está lleno de secreciones, es una cosa pero espantosa, es un sonido pero que se escucha. Y le digo a la enfermera, sáquele la ropa porque además quiero ver qué más hay. Y de inmediato yo ya estoy ocultando me pongo mi estetoscopio, me voy sobre el corazón a ver si es que no ha hecho paro. ¿Y qué es lo que encuentro? Bradicardia. ¿Qué hace la acetilcolina? Bradicardia, produce bradicardia. Estoy estudiando, estoy viendo que esto es una sobrecarga colinérgica. Está listo para el paro cardíaco. ¿Qué más? Le pongo el estetoscopio aquí en los pulmones. Prácticamente es una respiración ruidosa, se llama, llena de secreciones y los bronquios silbantes. ¿Por qué? Porque la acetilcolina produce broncoconstricción. La acetilcolina produce broncoconstricción. O sea, este chico está inconsciente. ¿Por qué está inconsciente? Porque lo más importante para el cerebro, lo más importante para la neurona es que el oxígeno. Yo pregunto, ¿le está llegando oxígeno a este niño? No, pues no le está llegando porque broncoconstricción y encima todo está tapado con agua. ¿Respirará? No respira adecuadamente. No hay oxígeno, por eso perdí el conocimiento. ¿Perdón? Hay un tiempo cuando pierde conocimiento, ¿no? Sobre el que tienes que actuar. Tienes que actuar de inmediato porque no puedes permitir que el niño esté sin oxigenación. Porque efectivamente la neurona comienza a destruirse a partir de los 5 minutos y sigue su destrucción masiva. Después de 15 minutos ya todo está destruido. Las primeras células en destruirse son las células de la corteza cerebral. La sustancia blanca toma un poco más de tiempo para destruirse, pero las células corticales mueren muy rápidamente. Bueno, entonces le digo a la enfermera, sácale la ropa, necesitamos ver qué más hay, si hay lesiones por un lado, tiene que sacar la ropa. Y cuando le saca la ropa, ¿qué vemos? Que el niño está miccionado. Y no solamente miccionado, está defecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de la relajación de esfínter, ¿qué pasó? Aumento de la motilidad intestinal y relajación de esfínteres. Eso es lo que dice el chico, está no solamente intestinal, porque el parasimpático sacro está inervando toda la parte terminal del aparato digestivo, lo que hace es aumentar, ¿no?, la motilidad terminal, con lo cual rápidamente y la relajación del esfínter produce que el niño se defeca y también actúa en el músculo detrusor de la vejiga, entonces también está miccionado, ¿no? Esa es la labor del parasimpático sacro. Entonces ya tenemos todo, exceso de actividad de la acetilcolina. Como si fuera poco, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el parasimpático? Ustedes van a hacer una práctica, todo médico tiene que tener su linternita. El chico está con los ojos cerrados, voy, le abro los ojos y le ilumino para ver si hay reflejo. Efectivamente, ¿qué hay en este niño? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero encuentro reflejo, no puedo tener reflejo. ¿Por qué? Porque las pupilas están puntiformes. ¿Por qué?
el parasimpático craneal. Tercer par craneal. El tercer par craneal produce ¿qué? La contracción de la pupila. Como hay un exceso en la actividad colinérgica, las pupilas están puntiformes. ¿Ok? Están puntiformes. Hay una sobreacción de la actividad parasimpática. Y luego, cuando la enfermera le quita la ropa, lo que veo que es en los músculos, jamás se lo van a olvidar, hay cosas que uno nunca olvida, ¿no? Son cosas tan dramáticas. Todos los músculos están saltarines, en movimiento. Es una cosa, eso se llama fasciculaciones. Nunca lo van a olvidar. Uno lo ve una vez y jamás en su vida uno se olvida. La famosa fasciculación, ¿no? Musculares, por supuesto, fasciculaciones. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué se produce una fasciculación? Porque está acá el ticolino a nivel de la placa motora. Muy bien, listo. Esa es la explicación. Exceso de acetilcolina en la placa mioneural o placa motora. Entonces los músculos están sobreexcitados, pues, ¿no? Por eso se producen las fasciculaciones. ¿Qué hago? Tengo que aplicar el antídoto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que bloquear a los receptores de la acetilcolina, porque la acetilcolina cuando se une su receptor hace la acción, ¿no? A nivel del músculo cardíaco tengo que bloquear pues al receptor M2, a nivel del músculo liso tengo que bloquear al M3. ¿Ok? A los receptores muscarínicos. ¿Cuál es ese medicamento? La atropina. ¿Cuál es la definición de la atropina, por favor? La atropina, si yo quiero definir a la atropina es, yo puedo describirla perfectamente, la atropina es el bloqueador colinérgico muscarínico, así se define. Esa es la definición fisiológica. Con eso estoy definiendo todas las acciones de la atropina. Si el chico está vivo y está listo para el paro, de inmediato la enfermera, si está la familia, le manda a comprar, cómpreme 50 ampollas de atropina. Y comienzo a inyectar atropina cada minuto. 1 miligramo de atropina, comienzo a inyectar. Cada minuto comienzo. Cargarla y comienzo. Hay que salvarle la vida, el chico se está muriendo, se muere. Muchas veces cuando el chico ya llega muerto no hay nada que hacer, pues. Comienzo a inyectar atropina y es tan potente el efecto de la atropina se apodera de los receptores muscarínicos, se apodera, es más potente que la acetilcolina, y al apoderarse de los receptores, la acetilcolina deja de actuar y entonces se ve ya la acción de la atropina. ¿Qué hace la atropina? ¿Qué hace la atropina? La atropina lo primero que hace es secar las secreciones bronquiales. El chico comienza a mejorar su respiración, se secan las secreciones, broncodilatación, el chico abre los ojos. Ya se salvó. Si el chico abre los ojos, que eso puede ocurrir en 30 minutos, ya se ha salvado. Vemos el corazón, mejora su frecuencia cardíaca, se eleva la presión arterial y yo sigo aplicando atropina porque tengo que eliminar toda la acción de la acetilcolina. ¿Hasta qué momento sigo aplicando atropina? Ya, generalmente el chico ya se normaliza la frecuencia, ya está respirando, ya te habla y te cuenta por qué tomó el veneno, pero eso es lo primero que se restablece porque es bien potente. Deja de aplicar atropina, tienes que asegurarte
y obviamente tienes que ponerle en exceso ya, ¿no? Dejan de poner atropina cuando ya ves al muchachito, tú le estás hablando y resulta que ya las pupilas se fueron al otro lado, están midriáticas. Cuando ya ves que el chico tiene una midriasis, entonces deja de aplicar atropina y lo estás observando, ¿ok? Porque ya te fuiste al otro lado, pues, ¿no? Y la pregunta es, ¿y las fasciculaciones desaparecen? El chico ya está hablando, ya está. Dejaste de aplicar atropina. ¿Y las fasciculaciones desaparecerán? No, ¿Por qué no? receptor. ¿Por qué? Estos son muscarínicos y el otro es nicotínico. Claro, porque la atropina está definida como el bloqueador de los efectos muscarínicos, no tiene nada que ver con los efectos nicotínicos. Y el receptor es un receptor nicotínico. Las fasciculaciones van a desaparecer pues al día siguiente o después de 2 días, ¿ok? Entonces, esa es la forma de aprender a ver una actividad excesiva del sistema nervioso parasimpático. Otra aplicación clínica. Ahora la violencia está muy incrementada. Llegan a la emergencia. Resulta que llegó a la emergencia la vez pasada una chica, una señorita de 21 años, que estaba paseando por Surco. Ahora ya la verdad es que ya no hay distritos ni buenos ni malos. Antes se supone que Surco era de los buenos y que ahí no asaltaban, pero ahora están asaltando como si nada, igual la violencia. Han venido un buen contingente de venezolanos delincuentes, ¿no? No todos son delincuentes, no todos, me imagino, como en todas partes del mundo, pero ¿qué relató esta señorita? Llegó a la emergencia, ¿por qué? Porque dice que estaba caminando y que estaba comprando con unas amigas, 2 amigas, y entonces se presentaron 3 delincuentes armados, unos con pistola en mano, dice que la chica sintió algo frío, y que cuando mira de reojo se da cuenta que era una pistola que la estaba apuntando. De la impresión, se desmayó, cayó al suelo. Y producto de esa caída, o sea, producto de esa caída, ¿qué había pasado? No, se había golpeado acá tremendamente, que tenía un tremendo chichón, porque había caído, se desplomó. Llegaba a la emergencia porque al golpearse la cabeza quería que la chequeen, pues no, obviamente, si no había nada, algo peor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se desmayó? Eso se llama un desmayo. Las amigas decían, doctora, se ha desmayado. Porque contó que había sido asaltada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la fisiología del desmayo? Eso los médicos le llamamos síncope. La impresión fue tanta, el estrés tan súbito, que hay un neurotransmisor que es el neurotransmisor del estrés, y todo en la televisión dicen, ¿no? Este es un deporte de estrés, ¿no? Está con una adrenalina, flor de piel, y la noradrenalina, dicen los comentaristas de la televisión. Noradrenalina y adrenalina, flor de piel. Eso se llama descarga, ¿no? O una sobrecarga, como le quieran llamar, noradrenérgica. Ok, noradrenérgica. Entonces, ¿qué pasa? Es tan súbita la descarga por esa emoción tan intensa, ¿qué pasa? ¿A dónde actúa la noradrenalina? La noradrenalina fundamentalmente actúa a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Hay un receptor, que es el receptor de tipo alfa 1 de la arteria cerebral, ¿no? Las arteriolas cerebrales, que cuando se une a la noradrenalina se produce una vasoconstricción. Esa vasoconstricción súbita disminuye el riego sanguíneo a nivel de la corteza cerebral y, por supuesto, falta de riego, falta de oxigenación, se produce el síncope. ¿Ok?
ese es el mecanismo por una sobrecarga noradrenérgica. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ustedes están estudiando su... ¿Ninguna? Perfecto. La conversación ha sido muy amena. Ha tenido que ser inexorablemente así porque no hay luz. No hay corriente eléctrica. Por eso es que no se ha podido prender no se ha prendido la diapositiva, no hemos podido pasar absolutamente nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya les pasaré luego las clases, pero obviamente no podemos perder el tiempo no lo pierdo jamás. Tenía este tiempo dispuesto para ustedes y que nosotros seguimos con nuestra programación. El lunes nuevamente vemos algunas diapositivas. Acaba de mencionar hace un momento que el lunes revisamos algunas diapositivas más para terminar la clase. No lo creo porque sería, no sé, no creo que todo en la vida, a ver, volvemos a lo mismo, y tómenlo como un proceso. No sé si me alcanzará tiempo, yo todo lo tengo programado. Normalmente mi clase